Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender posturas ideológicas, sociales y culturales, que son complejas de entender, aterrizándolas a nuestra realidad. Somos Dan, Keren y John, y en ese espacio invitaremos a charlar a líderes, amigos, expertos, personas que nos inspiran y que admiramos, que saben y que no saben tanto, y nos permitirán armar y desarmar nuestro conocimiento. Advertencia: este podcast no define la postura de ninguna asociación religiosa. El fin de este programa es la búsqueda interna del criterio propio. Pues ya estamos aquí transmitiendo para todos ustedes este nuevo podcast de Rompecabezas. Y bueno, pues hoy, como cada martes, estamos muy felices de poder estar con ustedes. Sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que se estén tomando el tiempo para estar esta ocasión con cada uno de nosotros y poder ser parte, una pieza más de este rompecabezas, que pues como ya ustedes lo saben y siempre lo ven en la intro, ¿verdad? Es una plática donde buscamos tener a invitados y entre nosotros también hablar de temas de los cuales sabemos y que a veces también no sabemos mucho, pero que nos retroalimentamos y compartimos nuestras opiniones, y eso es muy bonito, ¿verdad? El poder ejercer esa libertad de expresión, pues mientras esté, porque la verdad es que en este país, por lo menos hasta la fecha, las redes sociales aún nos permiten eso. Quién sabe más adelante. Ojalá y eso no cambie. Pero bueno, no vamos a ponernos pesimistas. Y saludo en este momento a Keren. ¿Cómo estás, Keren? Hola, bien. Pues aquí otro día más de rompecabezas y pues muy feliz de poder compartir foro nuevamente con todos ustedes, porque al final del día, bien lo dijiste, esto es para compartir nuestro conocimiento, para que esa intención no se quede nada más en vertirlo, ¿no? Sino en investigar un poquito más sobre todos los temas que vemos. Y pues yo estoy muy feliz de que cada vez más, no sé si tú te has dado cuenta en los chats de YouTube, hay gente nueva, hay gente que nos ve de otros países, de otros estados de la República, y está súper padre que puedan de alguna u otra manera ir llegando gente nueva a nosotros y fuera de nosotros a la información, ¿no? Y pues yo muy feliz de saludarte, Iván. Muchas gracias, Keren. Pues qué bueno que estás aquí una vez más. Y bueno, pues ahora vamos a saludar a John. ¿Cómo estás, John? Hola, ¿qué tal, Dan? Aquí extrañándote hace 8 días que no pudiste asistir, pero qué padre que ya estás de vuelta en un rompecabezas más. ¿Y qué más con este gran tema que nos debe de interesar realmente, porque es algo fundamental en nuestras vidas y sobre todo para nuestro futuro, ¿no? Es cierto, va a estar muy bueno el tema, así que los invitamos a quedarse y a compartir, porque de hecho es importante que ustedes compartan en las redes, a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram quizá. Donde quiera que ustedes tengan contacto con alguien más, compartan y díganles que ya estamos en este programa. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo invitado y nos da mucho gusto tener con nosotros a este invitado, porque déjenme decirles que dentro de nuestra comunidad pues es una persona muy activa, una persona que pues desde que yo lo conozco tiene mucha historia sirviendo dentro de la misma, y no solamente en la comunidad. La verdad es de que yo, que hoy lo tengo cerca de la familia, me doy cuenta de que es una persona muy atenta, muy servicial, siempre con algo que aportar a los demás. Y bueno, sin más, con nosotros Eduardo de Gante. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Nada más que no te escuchamos. A ver si puedes encender tu audio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues aquí estamos en la oficina, como siempre, trabajando, haciendo cosas. Estamos ahorita terminando algo de trabajo de la oficina, pero todo bien, gracias a Dios. Así es, Acá Eduardo. muy interesado en el tema. No, y qué bueno que estés bueno, en Lalo, este tema. Ya que lo mencionas, perdón, pues platícanos un poquito qué es lo que tú haces, a qué te dedicas.
Tengo un despacho contable, fiscal, administrativo, legal, todo Ok. lo relacionado a eso. Bueno, pues llame Y ya. bueno, exactamente. Pero sí, básicamente me dedico a eso, es mi profesión. Soy contador público de profesión, entonces, pues me dedico a dar servicio contable, asesoría fiscal, asesoría legal, y pues bueno, la gama de la contaduría es súper amplia. Y, Actualmente también ya estoy dando eh, algunos cursos de finanzas personales, que también pues es muy interesante. Y inclusive ver que hay gente que es profesionista y pues financieramente hablando están hechos un desastre. ok, pues es importante, yo creo que saber un poquito acerca de ti antes de empezar el tema, porque creo que tiene mucho y todo y tiene todísimo que ver el tema del día de hoy, ¿no? Claro. Comenzamos. Pero déjenme decirles que lo más importante, porque en el programa pasado Ajá. yo los vi muy emocionados con el tío y nunca los había visto que les costara trabajo hablarle de tú a alguien hasta el programa anterior con el tío Arturo, por cierto, al cual le mandamos un saludo. Pero lo digo porque además de todo esto que comenta Lalo, pues déjenme decirles que lo más importante aquí es que Lalo es mi cuñado. Y que todo quede entre familia, porque pues también somos primos de Lalo, ¿no? Exactamente. No, fíjate que no era tanto el cambiarle el título, sino que como siempre le decimos tío, se nos hace difícil decirle Arturo así a secas, pues, ¿no? Y casi siempre va acompañado del tío Arturo, pero pues aquí pues con Lalo es más Lalo que primo o cuñado, ¿no? O bueno, tú ahí le dices otras palabras más amorosas, pero No, nada más para que vean lo que siento yo cuando le tengo que hablar de tú a alguien al que yo me dirijo normalmente de usted. Pero Está bueno, bien. regresando con Lalo, les decía, la verdad, esa bendición, pues con Lalo, pues ya varios años de conocernos y algo que yo he visto, ya lo decía en un principio, es esa actitud siempre servicial de ejercer nuevos proyectos y yo veo más bien en tu trabajo, Eduardo, que siempre tienes ese plus precisamente cuando tú atiendes a las personas. A la vez, esta profesión, yo he visto que te convierte no solamente en un simple contador, sino a veces la tienes que ser de psicólogo, de guía espiritual, tienes que estar ahí de De consejero, ¿no? Salvador, de Sí, Salvador claro. con ante el SAT, ¿cómo no? De Sí, sobre superhéroe. todo, ¿no? Y de alguien que tenga que convencer, porque de pronto la gente parece que no, pero es necia en el sentido de hacer bien las cosas, de hacer hábitos, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con las finanzas. Y yo creo que en ese aspecto, pues hay muchas experiencias, ¿no, Lalo? O sea, de cómo somos difíciles de poder educarnos financieramente hablando. Sí, así es. De hecho, dentro de algunos cursos que he dado, me he encontrado con gente que gana mucho dinero y pues está pobre porque no tiene una buena administración. Y también me he encontrado con gente que no gana tanto dinero, pero teniendo una administración sana, este, pues la verdad se la lleva súper bien. Entonces, Eso. a veces el asunto no es cuánto ganas, sino de qué manera lo usas. Y esa es una problemática que casi se da todo lo que es Latinoamérica, inclusive parte de Estados Unidos, que, que la gente gasta, como decimos en México, a la buena de Dios, ¿no? Es decir, yo compro y ya mañana lo que Dios diga, ¿no? Y con esa línea se mueve mucha gente. Entonces eso es un error garrafal porque definitivamente no creces en ningún aspecto. Entonces, cuando tú llevas un orden en tu área financiera, eh, te cambia la vida. Podrían muchos decir que el dinero no es importante, pero realmente es importante. Entonces, desde el punto de vista de cómo lo recibes, cómo haces tú para poder generarlo, hasta el hecho de tú ver la manera en cómo lo vas a administrar. Entonces, es importantísimo tener una buena cultura
de la administración de tus finanzas personales. Claro. De hecho, uno de los temas como importantes, ¿verdad? Que también queríamos abordar, que también me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, es esa parte, por ejemplo, ahorita que pasó el Buen Fin hace una semana, Y que viene el pues Black Friday ya, para los que nos ven ya, en Estados Unidos. así es. Yo tuve la oportunidad, bueno, nosotros fuimos al centro comercial, al cine, y fue impresionante ver la cantidad de personas dentro de ya los centros comerciales, que por una parte da la felicidad, ¿verdad? Porque de esta forma se reactiva la economía, pero también hasta cierto punto preocupante porque como lo decía Lalo, es impresionante la gente que da los famosos tarjetazos, que a la buena de Dios luego veo cómo pago, pero seguramente también hay gente que también ahorró para estas festividades, para esta fecha más bien, y sí, festividad no es, parecía festividad porque parece Navidad, pero... Pero qué padre que también podamos, o la gente que vivió esta parte, me gustaría escuchar sus opiniones acerca, pues, por ejemplo, de esta semana fue pues, El Buen Fin, el Buen Fin. que casi está chistoso porque no sé si ustedes se dieron cuenta o se han dado cuenta en estos últimos años o que es cuando más se empezó a activar toda esta cosa del Buen Fin aquí en México, porque antes no existía en nuestro país este Buen Fin, como se le llama. Está chistoso porque se supone que nada más es un fin de semana, ¿no? De noviembre. Y aquí en México, pues como todo lo queremos hacer a nuestra manera, desde que empieza noviembre hasta casi que termina noviembre, sigue el Buen Fin. Yo no sé de fin de qué, ¿no? Pero bueno, esa es una. Y la otra, que yo siempre me he dado cuenta que en muchas tiendas o en muchos centros comerciales, le suben primero el precio a las cosas que normalmente vemos, no sé, vamos a poner de ejemplo, una paleta que siempre cuesta 10 pesos, te la suben a 15 en el precio original. Lo Y ya inflan. cuando empieza lo del Buen Fin, te la vuelven a vender a 10 15 10 11, ¿no? A veces hasta 9.50 para que tú veas como el gran cambio del precio, ¿no? Del cambio del precio que te están vendiendo. Entonces, muchas veces yo creo que vale la pena, o yo lo veo así, vale la pena ciertos artículos que a lo mejor sí necesitas y que sí has visto en cierto tiempo que el precio es tal y que sí se reduce a, no sé, a un 20, 30, 40, no sé, hasta 50% menos, ¿no? Pero muchas de las veces ni siquiera la gente se toma pues la precaución de revisar ese tipo de detalles, ¿no? Y se va nada más con el hecho de pensar que sí está en rebaja. Y es que, digo, algunos sí inflan los precios, pero otros realmente sí bajan. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle, Eduardo, porque se maneja mucho esto de la reactivación económica. ¿Qué es esto de la reactivación económica y hasta dónde es realmente necesaria? O porque yo escuchaba hace poquito justamente a alguien que por ahí sale en algún noticiero que siempre habla de finanzas, decir que los más beneficiados de todo esto en realidad son los bancos, nadie más. Pero bueno, no sé hasta dónde realmente esa reactivación económica es real y necesaria también, Eduardo. Y mira, realmente la reactivación económica va muy de la mano con algo que yo le digo, lo que es el círculo financiero. Y el círculo financiero básicamente se refiere a que para que se genere una economía, tiene que haber un consumo, ¿sí? Y las personas que generan el consumo pues, son las personas físicas. Entonces, en esta situación, las personas físicas, hay dos maneras de percibir el ingreso que van a utilizar para gastar. A través de un sueldo, es decir, un salario que perciben por prestar el servicio a una persona, ya sea física o moral, empresa, es decir, o porque tienen un negocio propio. Ajá. ¿Qué sucede? Que cuando se para este círculo fiscal o se para la economía o esta situación, es porque no hay consumo, ¿sí? Porque la gente no compra. Y al no comprar la gente, los que ofertan
pues no tienen ingreso. Entonces, ahí se da un efecto bastante interesante porque hay una ley financiera que dice que a menor oferta, mayor demanda y viceversa. Entonces, cuando la gente no compra, obviamente los que venden te ofertan más, es decir, te tratan de enganchar para que tú compres. Y ahí es donde se viene la parte de hacer que la economía vaya funcionando. Porque cuando yo compro, por decirte un pantalón, ese pantalón, para que yo lo pudiera tener y comprarlo, pasó por varias manos. Ajá. Desde el que junta el material de la mezclilla, el que hace el corte de la mezclilla, el que lo cose, El que lo diseña, ¿no? el que lo diseña, de hecho, también tienes razón, hasta el producto final que yo compro. Entonces, toda esa parte no se va a activar si es que no hay alguien que compre ese producto. Ajá. Entonces, por eso es que la reactivación económica se da cuando la gente consume. Aquí el asunto es, como bien dice Dan, que si no tenemos cuidado, realmente los beneficiados dentro de la reactivación económica van a ser los bancos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México la gente tiene esa costumbre de comprar con tarjeta de crédito. Inclusive hubo algunos eslogan que después los cancelaron porque se contravenían contra la ley, que decían que la tarjeta de crédito era una extensión tuya, ¿no? Y mucha gente se quedaba con ese eslogan pensando que si tenía una tarjeta que le daba un crédito de 50,000 pesos, esos 50,000 pesos eran suyos, ¿no? Y me los puedo gastar, cuando en realidad no es cierto. O sea, ese dinero no es tuyo y en el momento en el que tú lo utilices, ya te estás arriesgando a pagar una tasa de interés del 50% anual, ¿sí? Que es decir, que si tú gastas 10,000 pesos y no los pagas, en un año vas a tener que pagar 15,000 pesos. Entonces es una locura eso, ¿no? Y es lo que le pasa a mucha gente, que no tienen dinero, hacen uso de la tarjeta y el problema es que después ya no lo pueden pagar. Porque si, por ejemplo, por decirte un ejemplo, si tú le das a una persona que gana 10,000 pesos una tarjeta de 30,000 pesos de crédito, la persona se gasta esos 30,000 pesos, pregúntame cuándo va a poder pagar esos 30,000 pesos, porque de esos 10,000 que gana habrá que ver cuánto le queda libre para poder cubrir el costo de la tarjeta. Y como Pues, normalmente. Como 2,000 pesos y te vas a aventar un año en pagarlo y ahí es cuando, como dicen, los bancos empiezan a beneficiarse con los intereses. Sí, vas a pagar el doble. Inclusive hay gente que ni siquiera tiene un saldo a favor, o sea, de los 10,000 pesos tiene un gasto de 11,000, ¿sí me explicó? Entonces, ni siquiera tiene para pagar la tarjeta y es donde se vuelve una bola de nieve. Entonces, la reactivación económica es eso, que la gente gaste. El Buen Fin, hasta donde yo recuerdo, se empezó a iniciar por tratar de copiar lo que hace Estados Unidos con el Black Friday, pero también porque en estas fechas a todo lo que es el gobierno federal y dependencias estatales y municipales les pagan el 50% de su aguinaldo. Entonces, es una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? Son varios miles y miles de millones de pesos. ¿Eso qué hace? ¿Qué hizo? Que, bueno, bancos, empresas grandes se dieron cuenta que esta lana ya se recibía desde noviembre y que dijeron, pues aprovechamos y que se la gasten, ¿no? Y como pasa, mucha gente se la gasta. Que también estamos viendo casi los puntos como quizá negativos, ¿no? Pero dentro de ellos, bueno, yo creo que yo sí creo que también tienen sus puntos positivos, como muy bien dices, ¿no? No nada más ganan a veces las empresas, que lo más cordial sería quizá también comprar en negocios locales, ¿no? Que siempre se ha manejado ese como un beneficio un poquito más directo hacia las familias mexicanas que a las transnacionales, ¿no? Pero también yo lo veo, bueno, ¿no? Por ejemplo, los vendedores que también perciben un sueldo y que a veces ganan con bonos, pues también qué padre que en estas fechas pues se pueden llevar una lanita extra con este Buen Fin. Y la otra que iba a comentar es que, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo que a mí ya me pasó y que les puedo pasar ese tip, ¿no? Por ejemplo, desde hace como 2 meses sabía que ya venía el Buen Fin, necesitaba una pantalla para mi trabajo y lo que hice fue empezar a vender cosillas que ya no ocupo o cosas que
que ya las tengo paradas ahí o que no funcionan, las empecé a vender y casualmente un día antes del Buen Fin terminé de vender algo que tenía ya arrumbado y que con eso me alcanzó para comprar mi pantalla que a lo mejor ya no gasté o también ahorré durante el mitad del año para poderme comprar y así ya no genero buscar pagar con una tarjeta o buscar pagar con intereses, ¿no? Entonces también es un buen tip que yo les podría dar ahora sí que para el otro año, pero yo veo también muy buena esa parte porque de repente, como dice Dan, si hay descuentos que valen la pena y que si de hecho pues ya los tienes que comprar, pues qué mejor que aprovechar estas fechas para hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que pues en el mundo secular, pues, pues ya también se vienen esas fechas de Navidad y todo eso, y también aprovecha la gente para comprar de una vez lo que viene en diciembre. Entonces, imagínate, viene Buen Fin, diciembre, y pues por eso la famosa cuesta de enero, ¿no? Donde ya nadie tiene un peso y donde nos afecta a todos, en general, también en mi trabajo, enero y febrero está muy bajo porque pues, los grupos están gastados o la gente está gastada para esa circunstancia, pero también a lo mejor algo que nos puedas decir a cada uno de ustedes, rompecabezas, alguna cosa buena que han visto de este Buen Fin. Pues Pues fíjense que bueno, no es bueno, o no sé hasta qué punto sea bueno, pero no nada más yo lo veo aquí en nuestra cultura mexicana, no nada más es el Buen Fin o el fin de año, ¿eh? O sea, aquí la mayoría de la gente se endeuda, perdón por la expresión, pero a lo bestia, todo el año, porque no es como que sea una cultura ahorrativa o una cultura que nos enseñen a comprar lo necesario, ¿no? Al contrario, siempre estamos queriendo como el celular nuevo y aunque nos cueste 20,000, 30,000 pesos y andemos, como dicen, con los dientes chuecos, preferimos esta parte como material, a veces está mal diseñado en la parte cultural, pero yo siento que sí es más en cuestión de masas, en cuestión de traer lo último, ¿no? Y yo sí insisto que no creo que nada más sea en noviembre y diciembre en que pasa esto, ¿eh? Yo creo que sí va más allá como cultura mexicana, que las personas les gusta endeudarse, les gusta tener muchas tarjetas, no solamente una tarjeta, ¿no? Muchas tarjetas en donde pues si ya no puedo con una, me voy a ir con la otra y pues todo el año se la pasan pagando o sí, dando dinero que a lo mejor no tienen. Oye, Lalo, Eh, tengo una preguntita, a lo mejor tú que estás un poco más inmerso. ¿Tú sabes si, por ejemplo, tú que tienes hijas, en las nuevas materias o con esta educación, se ha implementado esa cuestión de implementar como finanzas en la escuela o algo así? No, realmente no lo hay. Es que te digo, prácticamente en México estamos como muy en pañales en el asunto de finanzas. En las escuelas no lo hay. Hay algo que le llaman incubadora de negocios en algunas escuelas, que son escuelas como La Salle o la el Ibero, TEC. el TEC de Pero, Monterrey, pero casi pero pues siempre estamos no hablando de todos tienen, universidades, ¿no? Eso ya estamos sí, hablando de universidades. así es. El asunto es que no todos tienen acceso a este tipo de escuelas, ¿no? Entonces se vuelve ahí como que algo difícil de poder acceder. Respecto a lo que decían de lo del Buen Fin y todo esto, miren, en realidad sí es bueno, pero no fue creado con esa intención, ¿eh? Fue creado con una intención de consumismo. Lo que dice Johnny Claro. tiene toda la razón y es algo muy importante, lo que comenta, que básicamente es que compres lo que realmente vas a ocupar, lo que usas. Entonces, una regla básica de las finanzas personales es que antes de que compres, pienses que si lo que vas a comprar realmente lo necesitas, ¿sí? Y esa pregunta, o sea, te rompe todo tu esquema, te lo puedo asegurar. Como bien mencionas, a lo mejor dices, yo quiero un iPhone 13, ¿no? Y el teléfono vale 29,000, 30,000 pesos. La pregunta obligada es, ¿realmente lo usas? Gracias, ¿Realmente te Bonnie. va a servir para generar más dinero, para generar más recursos? ¿O simplemente es por un gusto que te tienes que dar y te vas a endeudar?
Bueno, Y si ahí estás hablando de otro nivel todavía más alto, o sea, no nada más es lo necesito y lo compro, sino hasta tú estás ya hablando de una inversión que te genere alguna ganancia, que eso así es. también está mucho más O, padre. o algún ahorro también podría ser, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, sí, de hecho, básicamente lo que tú compres, fuera de lo que son los insumos básicos, que es la comida, lo que tú compres tiene que ser usado o tienes que verlo como una inversión, ¿sí? O como algo que realmente tú necesitas, ¿sí? Sí, Entonces, que no generen gasto nada más por gastar. por gastar, exacto, que realmente lo que tú vayas a gastar lo vas a usar y que realmente tú lo necesitas. Es como decirte, tengo sed, ¿qué me compro? ¿Una botella de agua o una cerveza? ¿No? Y La ahora sí pones que difícil. es una pregunta, de verdad, o sea, esta pregunta yo la he hecho mucho así, a nivel de cuando doy un curso a una persona especial y le digo, a ver, tú qué, si tienes sed, ¿qué te compras? ¿Una botella de agua o una cerveza? ¿Sí me explicó? De hecho, Y ahí Lalo, vienen dos, ahí estás hablando de que es los famosos gastos hormiga, ¿no? Que así es, ahorita tú estás mencionando, compro agua, te le voy a poner mucho más fácil. Un agua embotellada que te cuesta 10 pesos o te compras un garrafón más grande que te cuesta 25, 30 pesos. Cuando realmente, por lo que yo tengo entendido, somos el primer lugar a nivel mundial de consumo de botella empacada, ¿no? Entonces, qué así es, preocupante que, por ejemplo, yo era de los que, y a mí sí se me creó eso hace 2, 3 años cuando estaba en campaña política, imagínate, caminar y todo eso, era estar gastando y gastando agua. Y me di cuenta que me estaba gastando 20, 30 pesos por día en botellas de agua. Entonces fue como, no, 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 espérate. Ya me compré una a la semana y la iba a rellenar a la casa de gestión. Decía, pues de todas maneras, ellos tienen que gastar esa parte o tienen esos gastos. Y pues yo me ahorro esos 30 pesos diarios de Entonces pura estabas agua. haciendo robo hormiga, John. No, porque era dentro de los gastos para la casa de campaña. A lo que voy es que a veces con cosas tan pequeñas que te puedes ahorrar, que por ejemplo como el agua tan sencilla que puede ser, ¿no? sí, digo, aquí el punto es de que siempre, la parte básica es, Oye, que nunca te gastes más de lo que recibes. Ese es el meollo del asunto. O sea, las sumas y las restas son muy sencillas. Si tú ganas 10,000 pesos, no te puedes gastar los 10,000 pesos. Oye, Te tienes que gastar menos. pero Lalo, yo tengo ahí una duda. O sea, nosotros estamos a lo mejor hablando en una posición en la cual, gracias a Dios, nos está yendo bien. Pero hay personas en las cuales, pues, ganan 5,000, 10,000 pesos, pero realmente no les alcanza, o sea, ni por los transportes, ni la comida de la familia. Ahí ¿qué se puede hacer? Lo que pasa es de que ahí pasamos a otro tema, que es un tema, digamos que es el primer tema que tú tienes que pensar cuando hablas de finanzas personales. Esto quiere decir que tú te estás dando un nivel de vida que no te puedes dar. ¿Sí me Ok. explicó? Es decir, yo gano 10,000 y me gasto 15, estás dándote un nivel de vida que no puedes. Te tienes que detener y tienes que hacer un análisis respecto a lo que ganas contra lo que gastas. Y tú te vas a dar cuenta que habrá gastos, ¿sí? Que no los puedes hacer, porque a lo mejor tú dices, es que yo necesito tomar leche, pero compro leche de la más cara, ¿no? Cuando a lo mejor puedes sacar tu tarjeta de la Conasupo y te venden los 3 litros de leche por 12 pesos. Oye, Lalo, Y ni modo. vamos a hacer un ejercicio más fácil para que la gente nos pueda entender. Por ejemplo, yo estoy soltero, todo lo que me compro, pues realmente es para mí, yo no tengo hijos, pero tú que tienes una familia, por ejemplo, dinos más o menos, bueno, ojalá no te meten aprietos ahí con Ruth en tus gastos, pero tú más o menos cómo distribuyes en porcentajes a la mejor gastos, ahorro, inversión, para que más o menos nos podamos dar cuenta en una familia, cómo podamos hacerle. Sí, mira, de entrada lo que comentaba, primero tienes que checar cuánto es el ingreso que tienes para que en base al ingreso que tú percibes puedas distribuir el dinero de manera adecuada. Entonces, considerando que tuvieras un sueldo de un ingreso de 20,000 pesos, de entrada no te puedes dar el lujo de mandar a tus hijos a una escuela privada.
porque no te va a alcanzar. Entonces, de entrada ahí tienes que bajar el nivel y decir, si van a una escuela pública, y con eso ya no voy a gastar 5 o 6 mil pesos que me gastaría en la escuela privada. Okay. Esa es de entrada por el asunto del gasto mensual, porque aparte pagas inscripción y todo eso, entonces ya te evitaste todo ese gasto. Punto número 2, los gastos básicos. ¿Cuánto me gasto para comida? ¿Sí? Al final del día tienes que definir, súper incluye dentro de la misma comida. Tendrías que definir cuánto es, tu gasto que vas a generar diario. Es decir, cuánto me gasto diario en comer. A lo mejor yo digo, es que realmente como 3 veces a la semana en la calle, pero no me puedo dar ese lujo. Entonces, como bien decías, como lo del agua, me conviene más comprar las cosas, hacerlas yo y llevármelas para comer en donde tenga mi fuente de trabajo. Entonces, estamos hablando, te va a ahorrar. Estamos hablando entonces más o menos de cuánto de porcentaje de gasto corriente y de gastos de escuela, y eso significa más o menos un 60, más 70%. Más o menos tendría que ser no, tendría que ser como un máximo un 30-35% del total de tu ingreso. Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque viene después también lo que son o lo que se llaman costos fijos, que en este caso son bastantes: agua, luz, teléfono celular, si rentas, el pago de la renta. Entonces, de esos gastos fijos tienen que ser igual otros 30-35%. Entonces, ya vamos en 60 más o menos. ¿Y los otros 40? 65, ponle. 65. El otro 35%, lo ideal es de que dejes un 10% como un fondo de contingencia, hasta yo te diría que un 20%. De fondo de contingencia, ¿a qué me refiero? A si que pasa algo tú tengas la capacidad, sí, por decir algo, que te quedes sin trabajo. ¿Cuánto podrías aguantar tú sin trabajo? Tú lo decides. Buena pregunta, si tú generas tu fondo de contingencia. Yo, por decirte algo, gracias a Dios ya llevo varios años haciendo este plan, y yo, por ejemplo, ¿se les está cortando un poco o soy yo? Sí, se está cortando. Puedo dejar de trabajar 2 años. No, sí, adelante, que ya se conectó. Okay. Ya se arregló. Sí, les comentaba. 2 años, entonces. 2 años que yo puedo vivir sin tener que trabajar, en el caso de contingencia. En este caso, si tú vas armando tu fondo de contingencia, por lo menos tu primer objetivo debe ser 3 meses. Que por lo menos tengas para vivir 3 meses de ese fondo de contingencia, en el caso de que te tengas que quedar sin trabajo o tengas algún problema, algún accidente, alguna situación ajena, ese fondo de contingencia te va a ayudar. Inclusive ese fondo de contingencia debe de estar creciendo, nunca debe de disminuir. Esa es una regla básica, ¿sí? Okay. Y el otro dinero es lo que vas a utilizar tú para esa parte de la recreación, porque dentro de las finanzas personales es muy, muy importante la parte de recreación. Ir al cine, ir al parque, preparar o programar tus vacaciones. Por lo menos un ser humano se dice que debe salir de vacaciones una vez al año, por lo menos. Y yo te puedo asegurar que hay gente que en su vida ha salido de vacaciones, ¿no? Entonces, esa otra parte de porcentaje se va a ese fondo de poder vacacionar. Yo te voy a decir que si tú haces ese ejercicio y lo llevas a cabo durante un año, o sea, te vas a ir de espaldas. Puedes ganar 5,000 pesos al mes, pero si tú te pegas a ese procedimiento, te aseguro que en un año vas a tener para irte de vacaciones. Por lo menos a Huastepec de entrada. Pero si este proceso lo sigues haciendo, después ya te va a alcanzar para irte a Acapulco, después ya te va a alcanzar para irte a Huatulco, después ya te va a alcanzar para irte a Cancún, y después te aseguro que te vas a Europa riendo. ¿Por qué? Porque hay algo que este procedimiento te lleva a algo psicológico. ¿Cuál es esa parte psicológica? La necesidad del ser humano de seguir creciendo. Entonces tú vas a decir, estos 5,000 pesos que yo gano ya no me alcanzan. Yo necesito ganar más. ¿Cómo le hago para ganar más dinero? Entonces ahí es donde empiezas a ver otras opciones de ingreso que tú puedes generar para poder seguir avanzando en tu etapa financiera. Por decirte un ejemplo de manera personal,
yo tenía ahí una de las camionetas, la tenía parada porque mi esposa dejó de trabajar y decidí meterla a Uber y me está dando un ingreso adicional que yo no tenía contemplado y la Súper camioneta no bien. se quedó parada. ¿Sí me Y de explicó? hecho, Y ese ingreso adicional no tiene nada que ver con mi ingreso normal de mi despacho. y en ese sentido, estás entrando también en un tema que a mí me interesa últimamente, porque de pronto he seguido por ahí algunas personas que son muy dadas a hablar, por ejemplo, de hacer crecer siempre como esos recursos. O sea, no solamente vivir como al día o como ahorita tú lo planteas, con un fondo de contingencia, ¿no? Que pueda sacarte adelante a lo mejor unos meses, sino justamente ir como un paso más allá y que tiene que ver con el hecho de invertir, de tener, por ejemplo, no solamente un medio que te esté generando recursos, sino otros más, como ahorita tú le decías, por ejemplo, una camioneta en Uber o a lo mejor alguna otra entrada, ¿no? Otro negocio que te esté generando. ¿Qué, qué crees, Y Dan? Que ahí, apenas... para poder manejar esto, porque también está la cuestión de que hay gente que hasta invierte, ¿no? O sea, tiene fondos de inversión. A lo mejor ya estamos hablando de un tema un poquito más allá, pero pues también creo que es importante porque creo que el chip que por lo menos en nuestra cultura tenemos, creo que es mínimo el porcentaje de gente que piensa en eso, ¿no? O sea, en generar riqueza. Y espero explicarme en ese sentido. Y que es no solamente estar como viviendo al día, sino ir un paso más allá de tener un poco, por decirlo así, de más estabilidad financiera en tu vida. Y aquí yo preguntaría, ¿dónde entra esto? O sea, de ese fondo, por ejemplo, de contingencia, en lugar de tenerlo parado, ¿sería mejor invertirlo en algo que te genere un poco más? ¿O tendría que ser un fondo aparte? Ahí tú, ¿qué opinión tendrías? Sí, no, de hecho, dentro del mismo procedimiento, cuando tú ya logras tener un fondo de contingencia, viene la segunda parte dentro de este asunto de finanzas personales, en donde tú ya puedes con ese dinero meterlo a inversión, a un fondo de inversión de entrada, para que el dinero no lo puedas tocar también. Puedes irte a un pagaré a 28 días, a 90, a 180 o 360 días, que te va a generar una cantidad de dinero de interés adicional. O puedes meterlo a lo que le llaman comúnmente un portafolio de inversiones, en donde tú puedes invertir tu dinero en lo que se llama capital de renta fija o capital de renta variable. ¿Cuál es la diferencia? El renta fija es que te da un interés fijo durante un periodo de tiempo determinado, y el capital de renta variable te da un interés variable, que normalmente es un interés alto, pero también el grado de riesgo es alto. Entonces ahí normalmente lo que se hace es generar un portafolio de inversión. Digo, en mi caso y con la gente que yo asesoro en este asunto, manejamos un portafolio de inversión. Yo, por ejemplo, tengo en mi portafolio de inversiones renta fija, tengo renta variable y tengo pagarés, y lo tengo invertido en tres estratos. El primer estrato es un capital de renta fija, que puedo hacer uso de ese capital cada 24 horas para no quedarme sin flujo, sin dinero. El otro es capital de renta variable, en donde invierto un poco en capital de riesgo y tengo una cantidad de dinero que puedo generar mejor, pero ese capital de riesgo se tiene que ir a más de un año, ¿sí? No lo puedes tocar en más de un año porque llegas a perder, pero al siguiente mes te recuperas y así se va. Ese capital, así es. Pero si tú lo conservas durante un año, ganas dinero, ¿no? Y el pagaré, que ese también te paga un interés fijo. Ahora, tampoco es bueno tener todo tu dinero en una sola canasta de huevos. Yo a todos los clientes que doy curso de esto, les digo que deben de tener una cantidad de dinero, inversión, banco, pero también deben de tener una cantidad de dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, puede colapsar la banca en cualquier momento, ¿sí? Cualquier banca de cualquier país, del país que ustedes me digan, puede llegar a colapsar y puede ser que no puedas utilizar tu dinero por 1, 2, 3 o 4 días. Entonces, lo sano también es que parte de ese dinero tú lo tengas en efectivo, para que en un caso de colapso de banca, de situación difícil, tú puedas disponer de dinero en efectivo para poder solventar cosas básicas, como es comprar víveres, ¿no?
es probable que cuando llega una situación de ese tipo colapsa la banca y no hay manera de que tú puedas ni siquiera usar la tarjeta, traes efectivo y el efectivo es fácil de mover. Entonces, por eso es muy importante que también dentro de esa parte de tus inversiones siempre consideres tener una parte de efectivo para poder tener como fondo y usar en su momento de necesidad. Por decirte algo, yo tengo un fondo de efectivo de 15,000 pesos y uso parte de ese dinero y cada quincena o cada X tiempo yo recupero los 15,000 pesos y lo dejo como un fondo. En cuestión de necesidad sé que tengo efectivo con el cual yo puedo resolver esta situación. Claro. Ahora ya entendí por qué soy pobre. No, Oigan. en realidad México, de verdad se los digo de manera personal, pobre es el que es flojo, pobre es el que no quiere chambear, o el que no quiere estudiar, el que no quiere analizar, ponerse. Yo conozco gente que tiene la primaria o la secundaria y ganan una lana porque tienen esa parte de la finanza, pues lo traen nato, ¿no? Lo traen nato y lo hacen de manera natural y nadie se los enseñó. Entonces, de verdad que... Sí, perdón, te escuchamos. Ya. Sí, digo, básicamente por eso yo hablaba de que hay pobres que son ricos y hay ricos que son pobres, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, es que quería vertir mi opinión. Hace poquito estaba platicando con un amigo y él me decía que él había escuchado en alguna conferencia que ya ahora sí que para estos años, la gente deberíamos tener 5 maneras de negocios, ¿no? O sea, aparte de tu trabajo, otras 4 formas de generar dinero, de generar ciertos conocimientos que tú tienes y que de esa manera era como la más fácil de salir adelante en tu vida. Y de momento pues nos pusimos a platicar y dijimos, wow, qué difícil, ¿no? Si a veces también con un solo trabajo te partes en 10, pero yo creo que bien lo dijiste, o sea, lo más entendible no se podía escuchar todo lo que dijiste, Lalo, porque al final, pues para las personas que estamos nuevas a lo mejor en los ámbitos de financieros y todo eso, pues nos hace falta escuchar ese tipo de temas, ¿no? En donde nos hablen un poquito de cómo se tiene que hacer, porque muchas veces pensamos que todo es nada más guardar o abajo del colchón o en algún momento seguir gastando y que no va a pasar nada, pero no nos ponemos a pensar en el más allá, ¿no? En el futuro o en las cosas que vienen, ni siquiera en tanto tiempo, ¿no? Lo vivimos yo creo que en esta situación de pandemia pues muchos no teníamos ni siquiera el colchón monetario o económico para sustentar a lo mejor este tipo de enfermedad. Sí. De hecho, creo que la pandemia vino a precisamente engrandecer o más bien a exponenciar, ¿no? La falta de esa cultura financiera, porque a varios, pues, justamente nos metió en aprietos. Hay algo muy ligado, creo yo, a esta cuestión, y tú, Lalo, que lo vives día a día, y Keren también creo que nos podía aportar al respecto, porque a veces se habla de esto, se escribe o se ve, a veces hasta se hacen películas, ¿no? De cómo la parte emocional, y hasta lo voy a vincular a veces con lo espiritual, porque pues también está estrechamente ligada, te lleva a, cuando tú tienes escasez o una... que no hay firmeza o no, una estabilidad emocional, te lleva a reflejarlo muchas veces en la inestabilidad financiera, y lo digo porque pasa que hay personas que justamente están pasando por una situación emocional inestable y lo canalizan como que comprando algo que no necesitan. No sé tú en tu experiencia hasta dónde ves mucho eso o no, Lalo. Y en ese sentido, ¿cómo tú actúas y tratas de ayudar a tus clientes para que no caigan en eso? De hecho, Dan, antes de que conteste Lalo, también con esta falta emocional, también puedes caer hasta en las drogas, ¿no? Que también es un gasto en el cual ya se te vuelve una necesidad, el cual las drogas pues te hacen gastar dinero, o en alcohol, que a veces ni lo necesitas, pero como estás mal emocionalmente, físicamente, ya hasta económicamente te pega.
Sí, de hecho, les digo, regresamos a la regla básica y siempre, o sea, sí, como bien dice Dan, hay clientes que me han hablado y me dicen, oye, es que estoy muy deprimido porque me enojé con mi esposo, me peleé con mi novio, me peleé con el papá, no sé, alguna situación, y tengo esa necesidad de comprar y con eso aliviaba esta tensión. Y siempre regreso a la misma línea de decir, ¿realmente lo necesitas para lo que vas a comprar? Y la regla es, si no lo necesitas, pues no lo compres. Ataca el problema desde otra perspectiva. O sea, al final del día, tu problema es no financiero, sino psicológico, y lo sano es que vayas con un psicólogo para que resuelvas ese problema que técnicamente lo estás tratando de resolver comprando, pero al final del día sigues igual, porque es bien cierto que van, compran, según se sienten bien, pero no es cierto, porque el problema ahí sigue. Y me ha tocado gente que sí van con el psicólogo y resulta que los problemas que tenían son más allá de lo que era el comprar. El comprar era como un paliativo, ¿no? O la droga es como un paliativo al problema, pero el problema no lo resuelves, el problema lo sigues trayendo ahí. Entonces, aquí el asunto es ese. La pregunta es, ¿lo necesitas? Por ejemplo, una chica un día me dijo, es que necesito comprar algo y vi un juego de video que me cuesta, no creo, 18,000 pesos y lo voy a comprar, ya lo voy a comprar porque creo que eso me va a hacer sentir bien. Y la pregunta es, ¿lo necesitas? No, no lo necesito. ¿Te gusta jugar videos? No, realmente no me gusta jugar videos, pero siento que eso me va a hacer sentir bien. Entonces, la línea es, ¿sabes qué? No, porque tu problema ya es otro. Tu problema no es un asunto de finanzas o de compras, tu asunto es ya más psicológico. Antes de que lo compres, busca apoyo psicológico y ya después, si quieres, cómpralo, ¿no? Y bueno, afortunadamente me hizo caso y sí buscó a un psicólogo y se dio cuenta que traía problemas que venía cargando desde la niñez y que eran paliativos el hecho de estar comprando cosas de manera, de esa manera tan alocada, ¿no? Entonces, digo, definitivamente, a todos nos llega a suceder que tenemos la necesidad de comprar algo, pero si tú empiezas a tener este orden, tu mente va a cambiar, definitivamente. Tu mente va a cambiar y en el momento en el que tienes esa urgencia, esa necesidad, tu mente va a decir, lo necesito, y automáticamente te va a decir si sí o si no. No, no lo necesito, no lo voy a comprar. ¿No? Oye, Lalo, también digo, esa es una cuestión de que a veces queremos cosas como por necesidad, ¿no? Pero también es muy importante y que a lo mejor para un siguiente programa, porque bueno, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, que me gustaría hablar en el siguiente programa, si es que tú quieres, ¿verdad?, participar. Me gustaría hablar exactamente del consumismo, pero como un efecto de mercadotecnia, ¿no? Porque exactamente, lamentablemente, entonces yo no es que sí lo necesito, pero es porque te lo venden así, porque dicen que si no traes el mejor teléfono, si no compras ciertos refrescos, que eso te hace estar en familia, o sea, toda esa publicidad, esa mercadotecnia, me gustaría, a veces no es culpa ni de las mismas personas, de que a lo mejor pueden estar bien estables emocionalmente, pero también esta magia o esta parte del consumismo que nos permea y que nos está en todo tiempo en anuncios, por ahí dicen que son más de 10,000 anuncios que vemos todos los días y no nos damos cuenta. Y ya no necesariamente como, por ejemplo, Coca-Cola, que ya no te dicen, cómprame Coca-Cola. Tú nunca vas a ver un anuncio, bueno, en tele, sino ellos te venden felicidad, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y tú piensas que comprando una Coca-Cola tamaño familiar vas a tener familia cuando pues tú estás solito, ¿no? Entonces a lo que voy es, a lo mejor me gustaría para un siguiente programa que habláramos tal cual del consumismo, de todas estas mercadotecnia engañosa y que nos quieren hacer eso, y el fondo de retiro, que lo tocaste muy sutilmente, pero también es algo muy importante que ahorita, por lo que sé, cambiaron ciertas leyes en las cuales, pues, de ciertos años, creo que de los 90, 94, 95 para acá, pues ya no hay fondo de retiro. Entonces, tú lo tienes que hacer con algún banco o pues con alguna institución no financiera. particular. Con alguien particular, porque el gobierno tal cual ya no te ayuda a hacerlo, pero entonces me gustaría
te das cuenta, no lo sé mucho. Me gustaría que para el siguiente podcast, pues tocáramos estos dos temas tan interesantes, claro, sumando algunos que aquí los rompecabezas tengan, ¿no? Sí, fíjate que antes de que dijeras toda esta parte para invitar a Lalo, que a mí también me parece sublime esta invitación porque tenemos mucho que aprender en esta parte como económica y justamente decían que tanto tiene que ver psicológicamente, yo digo que tiene que ver muchísimo más de lo que pensamos porque a veces queremos llenar las cosas espirituales o las cosas emocionales con cosas materiales. Y ese es el punto en el que a veces no nos damos cuenta que realmente no necesitamos lo que estamos queriendo comprar, ¿no? Lo que estamos necesitando obtener más que nada. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver. Como lo dijo Lalo, hay muchas cosas que emocionalmente no están a veces equilibradas y queremos tapar, ¿no? Las cosas que están pasando emocionalmente con cosas materiales. Y entonces yo creo que es la respuesta tan fácil y no podemos generalizar un diagnóstico para cada persona que llega a hacer esto, pero pues en su mayoría de las veces así es, ¿no? El Pero querer tapar como esta parte emocional con cosas materiales. exactamente, y porque sucede, Ujú. aquí regresando un poquito a lo que en algún podcast platicábamos de atenderte, ¿no? Psicológicamente, de tener un terapeuta, no lo hemos dicho, pero evidentemente creo que todos lo tenemos, un consejero espiritual en el momento en que nosotros, los que estamos aquí, asistimos a la iglesia con nuestra comunidad, ¿no? Y escuchamos una predicación. Así también creo yo y resaltaría, yo creo que Lalo estaría de acuerdo, debemos de tener también un asesor financiero precisamente para educarnos porque no tenemos esa educación, no tenemos esa formación y es importante el poder acceder a personas que pues han llegado a otro nivel esta formación que como hace rato lo cuestionaba Jonathan, no existe. La realidad es que en nuestra cultura no existe. Y qué lamentable, ¿no? Que esa formación no esté desde las escuelas públicas para empezar y más aún desde que uno comienza a estudiar, por ejemplo, desde la primaria. Realmente poco se toca el tema y yo sí diría es importante que también, así como a lo mejor hemos resaltado el hecho de buscar a un terapeuta para las cuestiones emocionales, también para las financieras, yo diría a alguien que es experto en el tema. Y bueno, pues de hecho ahorita al final le voy a pedir a Lalo que también nos recuerde porque creo que hay una invitación por ahí a una conferencia o plática que va a haber sobre finanzas y que es parte de las actividades dentro de nuestra comunidad. Pero antes de culminar y llegar a esa invitación, me gustaría también muy brevemente cerrar con lo siguiente. La Biblia nos educa financieramente. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de hacer riqueza o quizá que es para nosotros la pobreza. ¿Cómo ustedes lo han vivido? Muy brevemente y empiezo por Lalo, porque los cuatro somos parte de esta comunidad de la Iglesia de Dios Israelita. Pero la Biblia, la Iglesia, ¿te enseña y te educa también financieramente, Eduardo? Sí, definitivamente sí. De hecho, yo siempre que doy un curso, ya sea a un grupo de personas o a una persona en particular, siempre toco mucho el versículo que dice, hágase todo decentemente y en orden. Y precisamente ese orden se refiere a que en tu vida de manera financiera debes de tener un orden. Si no lo tienes, pues estás contraviniendo la palabra de Dios. Y de ahí también parto con la línea de que hay muchos hombres que menciona la escritura que no eran pobres, ¿no? Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es Abraham. Clásico Abraham fue ejemplo. un hombre tan rico que pudo atacar a 5 reyes y ganarles. Digo, fue ahí la gracia de Dios y el poder que Dios le dio. Pero esto conlleva que tenía los siervos necesarios como para ir y atacar a esos 5 reyes y ganarles, recuperar el reino de uno, inclusive regresarle y decirle al rey, toma todo lo que te habían quitado y yo no me quedo con nada para que después no digas que por ti yo me hice rico, ¿no? Entonces, Abraham fue Wow. un hombre rico
y a ese nivel. Hablemos, por ejemplo, de Job. Job dice que era uno de los hombres más ricos de la tierra. Podríamos hablar de los reyes, Saúl, David, Salomón, que fue el hombre más rico de la tierra. Si nos vamos hacia el Nuevo Testamento, podemos hablar de el hombre que bajó a Jesús de la cruz, ¿no? Que dice que era un hombre que tenía dinero y que tenía poder en el Sanedrín, que tenía esa autoridad por el dinero que le generaba como diezmo al Sanedrín, y inclusive para Herodes, ¿no? De ir y poder decirle, oye, quiero que me des el cuerpo de Cristo. Y Herodes se pudo haber negado y dicho, pues, ¿tú quién eres, no? ¿Tú cómo vienes a decirme? Obviamente Herodes lo conocía y que era un hombre que tenía dinero. Entonces, no podemos quitar o hacer a un lado que el dinero te puede pervertir o te puede perder como persona, pero tampoco podemos decir que el dinero es malo. Más bien, se vuelve mala la persona que no sabe hacer un buen uso del mismo, ¿sí? Porque en la Biblia, reitero, hubo gente muy rica que nunca se apartaron de Dios y que Dios los hizo aún más ricos y espiritualmente fueron hombres muy fuertes. Entonces, va de la mano esa parte. Yo los convino, los invito a que hagan su propio análisis financiero. Igual, si tienen alguna duda o quieren que los apoye con esto, con todo gusto. Yo les puedo asegurar en un 100% que a todas las personas a las que les he dado este curso de manera personal, actualmente sus finanzas son más sanas y han crecido un 200%, se los aseguro. Entonces, los invito a eso. Y pues sí, la palabra de Dios no dice que seamos pobres sin dinero, sino que seamos ricos en espíritu y que tengamos la capacidad, porque si tú tienes la capacidad económica de solventar tu vida personal, te va a alcanzar hasta poder apoyar a aquellos que sí realmente son pobres. Claro. Sí, y en general siempre se ha visto en la Biblia y en la actualidad, ¿no? Al pueblo de Israel, hoy el pueblo judío, siempre en riqueza. Y a pesar de las grandes dificultades que históricamente se ha enfrentado el pueblo, siempre ha estado acompañándolos la riqueza, el bien material. Pero yo creo que ahí lo valioso es precisamente que ahorita ponías de ejemplo a dos personajes muy mencionados, ¿no? En la Biblia, como fue Abraham y Job, que sin embargo en algún momento tuvieron que dejar esa abundancia material, pero porque Dios tenía un propósito en ellos. Y la Biblia, de hecho, sí, claro, siempre prepondera la espiritualidad de alguien, porque si no estás bien espiritualmente, si no estás bien emocionalmente, evidentemente te va a perder cualquier cosa, ¿no? Que tengas. Por ahí hay dichos, ¿no? Con qué poca agua te ahogas. Y es que sucede, pasa, es la tendencia de cuando nuestro enfoque no está dirigido correctamente. Pero ahí también nos ha llevado, en algunos casos, a malinterpretar y a pensar que la riqueza está peleada justamente con el ser o con la voluntad de Dios, voy a decirlo así. Y en realidad no, va de la mano, va tan de la mano que precisamente pues ahí están los claros ejemplos, ¿no? Pero la diferencia es, y lo dijo en algún momento un personaje muy importante en la Biblia, Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, enfócate primero en lo más relevante, que es esto, ¿no? La espiritualidad, la santidad, la estabilidad emocional, y lo demás va a venir por consecuencia. Nunca está diciendo, no va a llegar, olvídate, no, déjalo. No, va a venir por consecuencia. Y eso creo que es también relevante porque quiere decir que habla de personas, o la Biblia nos invita a ser personas, pues enteras, ¿no? En todos los sentidos, y manejar, como tú ya lo decías, con orden nuestra vida, con estructura, que es de las cosas a veces más difíciles y más aún en nuestra cultura, ¿no? Y por la cual pues siempre también de alguna manera recurrimos a la guía espiritual, porque tendemos mucho a ser desorganizados, desordenados en todos los ámbitos de nuestra vida, y la Biblia pues nos lleva finalmente a eso, ¿no? Que creo que es la esencia de lo que hoy ya hemos hablado. El orden, la organización, la estructura y la firmeza en eso, ¿no? Y obviamente los hábitos. Pero bueno, si no quieren comentar algo más, Keren y Sí, John. sí, pues nada más recordar que también yo creo que
hay una confusión muy grande entre la humildad y la pobreza. Mucha gente piensa que ser humilde tiene que ser una persona que sea pobre, ¿no? Y no es cierto. También Dios te da este poder del trabajo, que también bíblicamente dice, ¿no? Que te vas a ganar las cosas con el sudor de tu frente, o sea, con el trabajo arduo, para poder llegar a tener pues todas las riquezas. De hecho, bíblicamente también está algún texto en que Dios dice que tú puedes tener riquezas, que tú puedes ser abundante en muchas cosas. Sin embargo, pues tiene que haber ese trasfondo, ¿no? Ese trabajo, y que no tiene nada de malo siempre y cuando se sepa administrar. Igual bíblicamente hay ejemplos en donde los dueños de las vides, donde se siembra lo que son las uvas, la cosecha que cada uno tiene de oliva o así, cierto porcentaje se le deje a los pobres, ¿no? Y entonces ahí también nos enseña a compartir y a dar un poco de toda esta bendición que tenemos a lo mejor económicamente hacia otras personas de manera caritativa. Y no nada más estamos hablando de un consejo, sino es una ley lo que tenemos que hacer, y actualmente pues lo tenemos que seguir revirtiendo en la parte del diezmo, ¿no? Que mucha gente también se va con la falsa idea de que pues de esta manera los pastores o los predicadores, los ministros se vuelven ricos, ¿no? Y por otro lado, fíjate que aquí encontré el término de humildad, que significa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Entonces yo creo que hay que modificar un poquito a veces lo que nos dejan ver los demás, que pobreza no es igual que humildad, que pobreza no es igual que, digo, más bien que humildad no es igual a no tener que tener riquezas materiales, sino al saber administrarlas con esa limitación de saber hasta dónde podemos ejercer ese nivel económico, ¿no? Y ahorita mencionaste nada más, porque no quiero dejarlo, resaltar algo bien importante que tú acabas de dejar ver, Keren, y es, creo para mí, bíblicamente, el propósito de ser rico materialmente, y es el ayudar, el compartir, el saberte desprender. Y en la Biblia en general se ve claramente que Dios bendice al que es capaz de hacer esto, porque finalmente nos convertimos en administradores de lo que finalmente recibimos de Él, que también así lo maneja la Biblia. De hecho, vamos a terminar súper padre este podcast, porque exactamente yo le preguntaba a Lalo en este porcentaje de las finanzas. Apenas o más bien vi un video en el cual venía también un porcentaje de la caridad, ¿no? Que venía más o menos un 10% de la caridad. ¿Y qué tan obligatorio puede ser para nosotros tener el recurso para poder dar caridad? Porque si no, no estás haciendo esa obra tan importante, porque no hay obra sin ley, no hay ley sin obra. Entonces hay que tener mucho cuidado en el que también necesitamos tener lo suficiente dinero para poder dar caridad, si no ahí estamos cometiendo una falta muy grave. Y a mí me gustaría terminar con una pregunta, y esa me la hizo ver Miguel Guzmán una vez, ¿no? Que me decía, mucha gente queremos ganarnos un premio de 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, ¿no? Dice, pero realmente cuando tú tienes 10,000 pesos, cuando tú ganas 10,000 pesos, ¿lo sabes administrar bien? Das tu diezmo, das tu caridad de ese porcentaje del 10%. Ahora imagínate cuando tengas 1 millón, cuando tengas 10 millones, vas a ser capaz y vas a tener la inteligencia para tener unas finanzas saludables. Entonces yo me quedaría con esa pregunta, si estamos listos para todavía ganar un poco más de dinero. Así es. Y la Pues, prueba está precisamente en un pueblo milenario. O sea, dejémoslo, sobre todo para los que no son de nuestra comunidad, de lo que dice la Biblia. Lo que vive un pueblo milenario, como es el pueblo judío, inevitablemente, innegablemente, es eso. O sea, el atraer la riqueza ha sido el resultado de practicar eso. Diezmo y el ayudar. Diezmo y el tener caridad, que yo invito a todas las personas que nos están viendo, pruébenlo. Diezmen, lo que tengan, diezmen, y en otro porcentaje ayuden, que eso ya es de acuerdo a lo que ustedes determinen en su corazón, y enfóquenlo a algo que no tenga que ver con ustedes, sobre todo que tenga que ver en beneficiar a alguien más, y van a ver... Sí,
Pues a cómo la misma esto es familia. regla de atraer, voy a decirlo así, la abundancia, que para nosotros pues es evidente que viene de Dios. Y Dan, ya no nos dio tiempo de leer los comentarios y todos los mensajes que nos han estado mandando, pero les agradecemos de todo corazón a todos los que siempre nos escuchan, que siempre están atentos a nuestra invitación del podcast, que les agradecemos bastante que estén cada 8 días aquí con nosotros y sobre todo que compartan, que den like, que nos ayuden a que esto llegue a más personas, porque recuerden que pues el algoritmo de internet al ustedes compartir pues hace que nosotros podamos llegar a más gente y quizá esto lo necesiten otras personas para administrar su vida y sus finanzas, ¿verdad? Y pues por último agradecer a Lalo que ha estado aquí muy atento, muy puntual y sobre todo con esta actitud siempre tan buena para poder aportar a nuestra comunidad y a todos los demás. Entonces, pues muchas gracias, Lalo, por estar aquí y ojalá que no sea, como lo dijo Jonathan, como lo dice Dan, no sea la última vez de poder tenerte en este podcast, porque pues tú ya eres parte de este rompecabezas. Gracias, Lalo. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme aquí darles algunas ideas. Y bueno, quiero comentarles que precisamente vamos a dar un taller de finanzas personales que va a ser el 21 y 22 de diciembre y 28 y 29 de diciembre. Vamos a tocar temas bastante importantes. Dentro de ellos, lo que platicamos, algunas cosas que platicamos aquí. Vamos a hablar de cómo emprender tu propio negocio, cuáles son las características y necesidades de acuerdo al negocio que quieras poner, cómo saber o hacer un estudio de mercado de manera muy sencilla para saber las necesidades de tu localidad y de esa manera ver cuál es el negocio que podrías tú emprender. El hecho de poder quitarte esa carga laboral, que a lo mejor hay quien ya lleva 20, 30 años y puedan emprender un negocio para poder tener el tiempo real para tenerlo para Dios, ¿no? Vamos a hablar acerca también de lo que mencionan del diezmo. Les vamos a enseñar a conocer cuáles son gastos, cuáles son inversiones, cuáles son los ingresos, cuál es el gasto hormiga, la cultura del ahorro. Y de hecho aquí les quiero dejar un tip que lo hagan, espero que lo sigan. Yo lo empecé con mis hijas como una prueba y actualmente inclusive lo incluyo dentro de mis cursos y los invito a que se compren una alcancía, ¿sí? Ya ven que ahora las venden ahí, esas que pintan, o simplemente en un bote de café, le hacen una hendidura al bote y ahí pongan 10 pesos diarios de manera normal. Y en un año me preguntan cuánto juntaron, ¿sí? Pero háganlo como una cultura normal. Me sobraron 10 pesos, los echo al bote. Al siguiente día tengo 15, los echo al bote, ¿sí? Y en un año nos vemos, que ustedes me dicen qué pasa. Yo lo hago con mis hijas, ellas juntan en su alcancía durante un año y al final del año rompen la alcancía y la cantidad de dinero que tienen y yo las invito a que con ese dinero ellas vean qué van a hacer. Y desde antes ellas empiezan, es que quiero comprarme tal juguete, es que voy a comprarme esto, es que le quiero dar a alguien esta cantidad de dinero, es que quiero dar mi diezmo de lo que yo junté. ¿Sí me explico? Y con eso ayudamos también a nuestros hijos, a los niños, a empezar a tener esa cultura del ahorro. Por ejemplo, mi hija mayor dice, ya tiene 2 alcancías, con una alcancía dice, esta alcancía es porque quiero irme de viaje a Corea, los voy a juntar para irme de viaje a Corea. Y precisamente lo que quiero es esa cultura del ahorro, pero que no nada más sea ahorrar por ahorrar, sino que traiga objetivos. ¿Qué voy a hacer yo con ese dinero? ¿Lo voy a duplicar, a triplicar o voy a hacer qué actividad? Eso es muy, muy importante. Y bueno, me quiero despedir con esta línea y bueno, espero que todo lo que hemos platicado ayude en algo a todas las personas y pues ya saben que aquí estamos para lo que necesiten. Excelente, pues ya saben, Eduardo. anótense Nada más. En diciembre. ¿Dónde va a ser esta plática? ¿En dónde se va a transmitir? Va a ser en línea, ¿no? Sí, va a ser en línea, se va a transmitir a través de la página de la administración del estado de Tlaxcala. Si gustas, después te mando toda la info. Por ahí te mandé algo por WhatsApp. Okay. Y ya les daré bien la dirección en cuanto ya la tengamos.
la línea en donde se va a transmitir. De hecho, seguramente les vamos a enviar papeles de trabajo que vamos a utilizar para este curso. Ok, Perfecto. pues a lo mejor ya lo podríamos publicar aquí abajo de este video cuando tengamos toda esa información ya correcta. Y pues no se olviden, en diciembre hay un gran curso con Eduardo y yo creo que hay que aprovecharlo. ¿Esto tiene algún costo, Lalo? No, no tiene ningún costo, va a ser gratuito para todas las personas que se quieran inscribir. Lo que sí es de que sé que si quieren entrar por Zoom, está sujeto solo a 100 personas y ya las demás lo podrán ver vía Facebook. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la información. Gracias a todos por estar aquí. Dan. Gracias, John. gracias, Gracias. Gracias, John. Y gracias, Lalo, una vez más. Un abrazo a todos y hasta la siguiente emisión de Rompecabezas. Adiós, Bye. bendiciones. Dios los bendiga. Hasta luego.